Bienvenidos a esta exploración, hoy centrada en un obstáculo, bueno, demasiado familiar para quienes hacemos música electrónica. Ajá. Ese momento de encarar un proyecto nuevo, ¿no? La pantalla vacía, que a veces, se siente como un abismo. Es un desafío universal, sí, sin duda. Hoy vamos a, analizar a fondo algunas ideas que vienen de una fuente muy interesante. Ah, ¿sí? ¿Cuál? Un libro llamado Making Music, de Dennis DeSantis. Se podría ver casi como, no sé, un manual de campo con estrategias creativas, muy pensado para productores. Suena bien. Y nuestra misión de hoy, entonces, es justamente desempacar algunas de esas tácticas más prácticas. Exacto. Queremos entender cómo salir del bloqueo inicial, de ese típico, no sé por dónde empezar, y, bueno, lograr que las ideas empiecen a fluir un poco. Claro. ¿Cómo combatimos esa sensación, a veces intimidante, frente a las posibilidades infinitas? O, bueno, la falta total de ellas. Totalmente. Y es interesante, ¿no? Porque la tecnología que tenemos hoy, las DAWs, las estaciones de trabajo de audio digital, la infinidad de plugins, Sí. han hecho la producción mucho más accesible que nunca. O sea, prácticamente cualquiera con una compu puede empezar. Cierto. Pero la dificultad esencial de crear música, de darle forma a algo desde la nada, eso sigue ahí, intacto. Entiendo. Entonces, ¿este material que mencionas ofrece, digamos, atajos técnicos o trucos secretos de mezcla, algo así? No va tanto por ahí. El núcleo de estas ideas no son tanto los trucos técnicos, sino más bien patrones. Patrones de pensamiento y de acción para resolver problemas. Problemas musicales y del propio proceso creativo. Ajá. Se enfoca mucho en cómo interactuar con la tecnología, con nuestras máquinas, para sortear esos estancamientos mentales. De acuerdo, me parece muy bien. Entremos en materia entonces. ¿Qué hacemos concretamente cuando nos enfrentamos a esa pantalla en blanco y la inspiración parece que se fue de vacaciones? Sí. Porque el típico consejo de simplemente ponte a ello, bueno, a veces no alcanza, ¿no? Es verdad. Falta el cómo. El libro sugiere varias vías. Y una bastante directa es empezar por los cimientos. Los cimientos. ¿Te refieres a...? A comenzar con los elementos rítmicos o de baja frecuencia. O sea, la percusión, la línea de bajo. Establecer esa base primero. Suena lógico, sí. Pero ¿cuál es la razón profunda, digamos, por la que funciona tan bien? ¿Es solo una cuestión de orden o hay algo más? Yo creo que hay algo más que orden. Proporciona un anclaje conceptual y musical muy potente. Un anclaje. Sí, define el tempo, la sensación rítmica base y, a menudo, ya sugiere un centro armónico. Es como poner los pilares de un edificio, ¿viste? Te da una estructura sobre la cual empezar a construir. Claro. Y psicológicamente reduce esa libertad abrumadora del lienzo en blanco a un marco como más manejable. Te da algo tangible a lo que reaccionar, ¿no? Entiendo. Incluso si uno hace música más, no sé, atmosférica o experimental, me imagino que este principio también aplica de alguna forma. Exactamente. Quizás no sea una batería y bajo convencionales, claro, pero casi siempre hay elementos que funcionan como esa base. Ajá. Puede ser un dron sostenido, una textura rítmica que se repite, algo que establezca ese suelo sonoro inicial y te dé un punto de partida firme. Interesante enfoque. Empezar por la base rítmico-armónica. Bueno, ahora, otro escenario súper común. Escuchamos una pieza musical que nos vuela la cabeza, ¿no? Sí. Y queremos capturar algo de esa magia, de esa atmósfera. ¿Cómo podemos usar esa inspiración sin terminar haciendo una copia? Ese es el eterno dilema, ¿no? Inspiración versus plagio. El libro propone una técnica muy ingeniosa para esto. Se llama catálogo de atributos. Catálogo de atributos. Suena metódico. ¿En qué consiste? Bueno, la idea es escuchar muy atentamente la pieza que te inspira. Varias veces. Pero en lugar de intentar transcribirla o imitarla directamente, Ajá. La descompones analíticamente en sus componentes clave. El sonido, o sea, timbres específicos, texturas, el tipo de producción, la armonía, tonalidad, progresión de acordes, la melodía, el contorno, el rango, si es protagonista o no, el ritmo,
Patrones, groove, tempo y la forma, la estructura general, cómo evolucionan las secciones. Y vas tomando notas de cada uno de estos aspectos como una lista. Correcto. Creas una lista descriptiva, no prescriptiva. O sea, no escribes las notas exactas, sino las cualidades. Por ejemplo, tempo, alrededor de 122 BPM. Claro. Batería con aire a 808, pero los hi-hats suenan como filtrados y cortos. Armonía, ciclo simple entre dos acordes, parece menor y luego mayor. Forma, intro atmosférica, luego entran capas de forma aditiva. Algo así. Una vez que tienes este catálogo detallado, ¿Archivas la canción original? te olvidas de ella por un tiempo, imagino. Ese es el punto crucial, sí. Guardas el tema original y trabajas únicamente a partir de tu catálogo. Ese catálogo se convierte en tu hoja de ruta. Abstracta. Claro. Así capturas la esencia, ¿no? Los elementos estructurales o sonoros que te llamaron la atención, pero te ves forzado a rellenar los detalles con tus propias decisiones creativas. Exacto. No puedes copiar porque no tienes la referencia directa ahí, delante. Precisamente. El catálogo actúa como un esqueleto, ¿viste? Te da una dirección, una estructura general, una paleta sonora sugerida, pero no te da la carne. Ajá. Te obliga a ser original porque tienes que inventar los detalles melódicos, los ritmos específicos, las texturas exactas. Y lo interesante es que si dos productores parten del mismo catálogo, Seguro que hacen cosas distintas. casi seguro que crean piezas totalmente distintas. Es una forma muy elegante, creo yo, de equilibrar la influencia externa con la voz propia. Me parece una herramienta fantástica, ¿eh? Para canalizar influencias sin perderse en el camino. Pero bueno, ¿qué pasa con el problema opuesto? Ajá, A veces no es que sonemos como otros, sino que sentimos que nos repetimos constantemente, que recurrimos a los mismos trucos, las mismas estructuras. Sí, otro bloqueo muy real, la rutina creativa. Para combatirlo, bueno, el libro ofrece una estrategia que es casi el espejo de la anterior. La llama lista de evitación. lista de evitación. Suena a autoimponerse reglas bastante estrictas, ¿no? Como prohibirte a ti misma usar tus propios recursos. Exacto, pero de forma consciente y temporal. El proceso es así. Cuando te das cuenta de que tu nueva idea suena peligrosamente similar a tus trabajos anteriores, te detienes. Ok. Y analizas objetivamente qué elementos específicos estoy repitiendo. ¿Es siempre el mismo rango de tempos? ¿Uso siempre los mismos tipos de sonidos de sinte? ¿O los mismos samples de batería? ¿Mis canciones siempre tienen ese breakdown donde quito la batería de golpe? ¿Identificas tus propios clichés creativos, por así decirlo? Tus mañas, justo eso. Y elaboras una lista concreta de técnicas, sonidos o estructuras que te prohíbes utilizar en tu próxima creación o en tu próxima sesión de trabajo. Ajá. Evitar tempos entre 120 y 128 BPM. No usar el sample de caja 808 clásico. Prohibido hacer silencios donde solo queden el bajo y los hi-hats. No usar arpegiadores ascendentes. Cosas así. Y creo que el libro incluso sugiere ir un paso más, ¿no? Proponer alternativas a lo prohibido. Sí, y ese paso es muy revelador, la verdad. Si te prohíbes usar, no sé, delays sincronizados con el tempo, por ejemplo. Que es algo muy común. Muy común. Te obliga a preguntarte por qué los usabas tanto. ¿Era para crear espacio? ¿Para añadir complejidad rítmica? Entonces, bueno, la alternativa podría ser experimentar con reverbs largas y difusas, o añadir capas melódicas secundarias, o incluso atreverte a dejar más silencio. Claro. Te fuerza a buscar soluciones nuevas y a menudo más interesantes. Es fascinante cómo una restricción que te pones tú misma puede, paradójicamente, abrir nuevas puertas creativas. Te saca la fuerza de tu zona de confort. Totalmente. El libro lo relaciona con este concepto de arbitrary constraints, o restricciones arbitrarias. Al limitar tus opciones habituales, bueno, obligas a tu cerebro musical a explorar caminos menos transitados, Ajá. a ser más ingenioso con las herramientas que sí te permites. Es una manera de expandir tu vocabulario creativo y asegurar que cada pieza nueva tenga una identidad, bueno, más definida y fresca. Podríamos decir que es como aplicar el catálogo de atributos en negativo, pero sobre tu propio historial creativo. Tiene muchísimo sentido. Esta idea de la autoconciencia sobre los propios patrones, ya sean inspirados por otros o repetidos por nosotros mismos, parece fundamental. ¿Sí? Y eso me lleva a pensar en cómo procesamos la música que consumimos habitualmente. Es un punto clave, sí.
Y conecta directamente con otra estrategia vital que propone el material: la escucha activa. Claro, porque la mayoría del tiempo escuchamos música de forma pasiva, ¿verdad? Como banda sonora de otras actividades, mientras hacemos otra cosa. Exacto, La escucha activa es diferente, es tratarla como la actividad principal. exacto. Implica dedicarle tiempo exclusivo, atención plena, idealmente en silencio y sin distracciones. Mm, Cerrar otras aplicaciones, quizás hasta cerrar los ojos, pero no se trata solo de escuchar atentamente, sino de escuchar analíticamente, de construir lo que oyes. el libro detalla algunas técnicas para esto, como esto de escuchar por capas, ¿cierto? Sí, es una técnica muy poderosa esa. Consiste en escuchar la misma pieza musical varias veces, pero cada vez centrando tu atención en un parámetro diferente. Ok. Una pasada enfocada solo en el sonido, los timbres, las texturas, las decisiones de mezcla, de producción. Otra pasada para la armonía, cuál es la tonalidad, qué acordes se usan, cómo progresan. Otra para la melodía, cómo es su contorno, en qué registro se mueve. Vas aislando cada elemento. Eso es. Otra para el ritmo, los patrones de la batería, el groove del bajo, la subdivisión rítmica general. Y finalmente, otra para la forma. Identificar las distintas secciones, cómo se conectan, cómo evoluciona la energía a lo largo del tema. También menciona la escucha por fragmentos, aislando pequeñas partes, como hacer zoom. Correcto. Utilizando tu DAW, tu software, puedes seleccionar y poner en bucle secciones muy cortas, quizás un solo compás o una frase musical, Claro. y así analizar los detalles microscópicos. ¿Qué está haciendo exactamente ese hi-hat en ese momento? ¿Cómo interactúa la línea de bajo con el bombo? ¿Qué efecto sutil hay sobre la voz? Permite un nivel de detalle que, bueno, se pierde en la escucha continua. Y por último, habla de la escucha subjetiva, que a veces me pasa, ¿no? Que una canción me emociona profundamente, pero no sé exactamente por qué. Bueno, ese es justamente el objetivo de la escucha subjetiva. Conectar con tu propia respuesta emocional y tratar de identificar qué elemento musical específico la está provocando. Ah, es esa melodía que te suena nostálgica. Es la tensión creada por esa disonancia que resuelve de tal manera. Es la euforia que genera la entrada de todos los elementos juntos después de una pausa. Entiendo. Se trata de ir más allá del simple «me gusta» o «no me gusta», y empezar a entender cómo la música logra generar esos efectos y por qué resuena contigo de esa manera particular. El beneficio parece clarísimo. Dejas de ser una consumidora pasiva y te conviertes en una creadora, una estudiante activa de la música que escuches. Exactamente. Transformas la escucha de un simple acto de disfrute, que también es súper importante, claro, en una herramienta activa de aprendizaje Ajá. y de deconstrucción musical. Esto te permite acumular un arsenal de ideas técnicas, compositivas, de producción, que luego puedes adaptar, combinar, reinterpretar en tu propio trabajo. Es absolutamente fundamental para construir y enriquecer tu vocabulario musical personal. Absolutamente crucial, sí. Ahora, cambiemos un poco el enfoque hacia un dilema más interno, que creo que muchos productores enfrentamos. A ver, Esa tensión entre el impulso libre de crear, de volcar ideas, y la necesidad, a veces autoimpuesta, de que todo suene bien, pulido, casi perfecto desde el primer momento. Ah, sí, la clásica batalla entre el creador y el crítico interno. el libro aborda esto con una metáfora muy gráfica y conocida, que a menudo se atribuye a Hemingway. Escribe borracho, edita sobrio. Me encanta esa frase. Y aclaremos, se refiere a estados mentales, no necesariamente a sustancias. Claro, claro. La idea central es separar radicalmente el acto de generar ideas del acto de juzgarlas y refinarlas, ¿verdad? Precisamente. El problema fundamental es que muy a menudo interrumpimos el flujo creativo, ese estado borracho, más libre, espontáneo, sin juicios, para empezar a corregir pequeños detalles, para editar. Activando el modo crítico. Exacto. Activando el estado sobrio, que es analítico, crítico, perfeccionista. Y esa interrupción constante puede aniquilar la chispa creativa inicial. Totalmente. Es como querer que el boceto inicial ya sea la obra maestra final. Imposible. Exacto. La solución que propone es compartimentar rigurosamente el trabajo, en dos fases bien distintas. Fase 1.
Creación, el modo borracho. Ok. Aquí, el único objetivo es generar la mayor cantidad de material posible lo más rápido posible. Solo avanzar, nunca retroceder, no borrar nada. Nada de borrar. Nada. Priorizar la cantidad y la velocidad sobre la calidad inicial. Aceptar los errores, las ideas que parecen malas o incompletas, es simplemente volcar todo lo que surja, sin filtro. Y una vez que tienes todo ese material en bruto, ese caos creativo, viene la fase 2. Edición, el modo sobrio. Y aquí cambias completamente de mentalidad. El objetivo ahora es refinar, organizar, evaluar críticamente todo ese material crudo que generaste. Ajá. Y es crucial, de verdad, resistir la tentación de volver a crear algo nuevo durante esta fase. Ahora sí puedes y debes borrar, cortar, reorganizar, pulir, ser implacable con lo que no funciona. Aceptar que probablemente una gran parte del material generado en la fase anterior se descartará, y eso está bien, es parte del proceso. Tiene mucho sentido. Es como permitir que el niño interior juegue libremente primero y luego dejar que el adulto responsable ordene el desastre. Exacto. El libro también menciona la utilidad de guardar los restos, ¿no? Los bocetos descartados. Sí, los llama scraps and sketches. Ideas o fragmentos que quizás son interesantes, pero, bueno, no encajan en el proyecto actual. Esos descartes pueden ser semillas valiosísimas para empezar nuevas piezas en el futuro. Claro. Incluso sugiere formas de reforzar esta separación. Quizá usar hardware o instrumentos físicos para improvisar y grabar, esa sería la fase borracha, y luego volcar todo al software, para la edición, la fase sobria. O usar diferentes plantillas. O diferentes plantillas, exacto. O espacios de trabajo virtuales para cada modo. Cualquier cosa que ayude a marcar esa división mental. ¿Y cuál es la base psicológica de por qué esta separación funciona tan bien? ¿Por qué es tan efectiva? Bueno, es que la creatividad en su estado puro tiende a ser más caótica, divergente, no lineal, mientras que la edición requiere un pensamiento lógico, convergente, analítico, ordenado. Son modos opuestos. Son modos mentales casi opuestos, sí. Intentar hacer ambas cosas a la vez es como intentar conducir con un pie en el acelerador y otro en el freno. Imposible avanzar. Claro, la creatividad se inhibe bajo el juicio prematuro del editor interno. Separarlas permite que cada modo funcione a pleno rendimiento, sin interferencias. Además, y esto es importante psicológicamente, es mucho más fácil evaluar, mejorar o descartar algo que ya existe, por imperfecto que sea, que conjurar algo brillante directamente desde la nada bajo la presión del perfeccionismo. Es una perspectiva muy liberadora, la verdad. Pero a veces, incluso antes de poder entrar en esa fase de creación borracha, hay otras fuerzas que nos frenan casi sin que nos demos cuenta. Cierto. Y eso nos lleva a otras trampas muy común que el libro identifica. Usar la resolución de problemas técnicos como una forma de distracción. De procrastinación creativa. Totalmente. Me pasa todo el tiempo. Te sientas decidida a hacer música y de repente te das cuenta de que un plugin necesita autorización. O que te falta justo ese paquete de samples que viste online la semana pasada. Sí. O sientes una urgencia irresistible de ver un tutorial de 3 horas sobre compresión multibanda ahora mismo. Justo ahora. Son manifestaciones clásicas de lo que Steven Pressfield, en su libro La Guerra del Arte, llama resistencia, con mayúscula. Resistencia. Es esa fuerza interna sigilosa y astuta que nos disuade de hacer el trabajo creativo importante, el que realmente nos hace crecer. Esos problemas técnicos aparentemente urgentes o esas súbitas necesidades de aprendizaje son a menudo disfraces de la resistencia para evitar el esfuerzo y la vulnerabilidad de crear. Vaya, así que esa necesidad imperiosa que siento a veces de reorganizar mi librería de samples por enésima vez, quizá no era tan productiva como pensaba. Probablemente era la resistencia ganando terreno, ¿sí? La solución, según este enfoque, es reconocer estas distracciones por lo que son y, a menos que sea un problema absolutamente crítico que impida por completo trabajar. Como que no haya sonido. Claro, algo así. Si no es eso, ignorarlas temporalmente y priorizar el acto creativo. Ponerse a hacer música. Ignorarlas, aunque el sonido no sea perfecto o falte algo que creo necesitar. Temporalmente sí. Si falta un plugin específico, usa otro similar que tengas a mano. Si te falta un sample concreto, busca uno parecido en tu librería actual. Seguro que tienes algo. Ok. Si la silla te resulta un poco incómoda, intenta aguantar un rato más.
El objetivo es no romper el impulso creativo por problemas que son, en el fondo, secundarios en ese momento. Entiendo. Ya tendrás tiempo de solucionar esos detalles técnicos, descargar ese sample pack o aprender esa nueva técnica después, en un tiempo designado para tareas no directamente creativas. Claro, proteger el tiempo creativo como algo sagrado y ilimitado. Exactamente. Aprender, organizar, solucionar problemas técnicos, todo eso es importante sin duda, pero pertenece a otro momento. Nada sustituye el tiempo efectivo dedicado a hacer música. Ujú. Hay que cultivar la habilidad de trabajar con lo que se tiene y se sabe en este momento para mantener el flujo. El momento ideal para preparar el terreno, asegurarse de que las herramientas funcionan y demás, es antes de empezar la sesión creativa, en lo que el libro denomina Mise en place, ¿viste? La preparación previa, como hacen los chefs. Entendido. Prepararse bien de antemano y, una vez en la sesión creativa, enfocarse en avanzar con las herramientas disponibles, resistiendo la tentación de esas distracciones técnicas o de aprendizaje que surgen. Esa es una clave fundamental para no dejar que la resistencia nos paralice incluso antes de empezar. Bueno, hemos recorrido un buen número de estrategias fascinantes hoy, desde tácticas muy concretas como el catálogo de atributos para gestionar la inspiración externa, Ajá. o la lista de evitación para romper nuestros propios patrones y no repetirnos. Hasta cambios de perspectiva más profundos, ¿no? Como la importancia de desarrollar una escucha activa o la disciplina de separar radicalmente las fases de creación y edición. Sí, Y también esta habilidad de reconocer y desactivar las trampas de la resistencia, que a veces se disfrazan de tareas urgentes o problemas técnicos. la idea principal que me queda resonando de todo este material es que superar los bloqueos creativos, especialmente al inicio, no es una cuestión de esperar pasivamente a que llegue la inspiración divina. No, para nada. Requiere un enfoque activo, trabajo consciente y la aplicación deliberada de estrategias como estas. Totalmente de acuerdo. No existe una única bala de plata, ¿no? Sino un conjunto de herramientas mentales y de proceso que podemos usar para navegar ese desafío inicial. Y esto me lleva a una última reflexión, conectando con otras ideas que también rondan en el libro, como el concepto de failed better, o sea, fracasar mejor. Y el miedo subyacente que a menudo es la raíz de nuestros bloqueos. Adelante, te escuchamos. ¿Cuál sería esa reflexión final? Bueno, hemos hablado mucho de aceptar la imperfección durante la fase de escribir borracho, ¿no? De simplemente generar sin juicio. Pero, ¿qué tal si el bloqueo más grande para muchas personas no es realmente la ausencia de ideas iniciales, Sino otra cosa. sino el miedo paralizante a que esas primeras ideas no sean suficientemente buenas, a que no estén a la altura de una visión idealizada, que no sean perfectas desde el principio? La parálisis por perfeccionismo. Sí, es muy real. Mucha gente la sufre. Exacto. Entonces, la pregunta que me gustaría dejar flotando es esta. ¿Podría el acto de abrazar conscientemente la imperfección, quizás incluso empezando deliberadamente con ideas que consideramos malas, clichés o simples bocetos desechables, solo para poner algo en el lienzo, para romper el hielo, ser una estrategia aún más directa y potente para romper ese bloqueo inicial? Interesante. Como usar lo malo a propósito. Algo así. Más allá de simplemente separar fases, podría ser útil jugar activamente con la imperfección, usarla casi como un catalizador intencional para poner en marcha el motor creativo. Es una invitación a explorar esa compleja danza entre nuestra búsqueda de la perfección, el miedo a no alcanzarla y el delicado arte de simplemente empezar. Una pregunta muy interesante y, sí, provocadora para seguir reflexionando. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración de estrategias para encender la chispa creativa en la producción musical. Un placer, como siempre. Esperamos que estas ideas sirvan de inspiración y también como herramienta práctica. ¡Hasta la próxima!